Bueno, vamos a retomar las clases teóricas. Vamos a hablar hoy día del periodo embrionario, una etapa que comprende la tercera a la octava semana, varios cambios importantes, tanto en las características orgánicas y morfológicas del individuo. Los órganos se desarrollan a partir de una de las tres hojas germinativas, hay una diferenciación, pero además es un periodo muy vulnerable y crítico para el desarrollo normal, ya que hay potencial acción de diversos agentes, como señala el profesor Dávalos, que podrían provocar anomalías congénitas en esta etapa porque se está produciendo precisamente la diferenciación. Tienen ahí ustedes el temario que está conteniendo lo que es el periodo embrionario 1 y 2 del libro del profesor, que ahora vamos a revisar los puntos que consideramos más importantes. Si nosotros tenemos una visión general de lo que es este periodo, podemos ver eh, los cambios a que hacemos referencia, ¿no? La morfología se va a modificar y vamos a apreciar rasgos francamente humanos en el transcurso del desarrollo de toda esta etapa, a la par de los cambios que hemos dicho que van a haber a nivel del, los cambios que va a haber a nivel del internamente, ¿no es cierto? Tenemos una diapositiva ahí que muestra la regulación molecular. Eh, el grado de conservación filogenética es sumamente importante, ya que no ha habido ha habido conservación de los genes que originan y que están en el control del desarrollo. Hay muy pocos cambios. Aquí vemos una representación de una mosca y de un mamífero que señala que podemos nosotros compartir algunas características en cuanto al control de ese desarrollo. También hablando de regulación molecular, nosotros vamos a señalar que la presencia de moléculas y genes encuentran una localización para expresar precisamente eso. Son las órdenes que tiene y tenemos después el resultado de esa interacción que existe, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el desarrollo precisamente del embrión que estamos hablando. También puede haber alguna alteración de ese desarrollo. Aquí tenemos una representación donde se ve la localización de cada uno de los genes que estamos poniendo como ejemplo y la zona de expresión, como decíamos hace un momento, y algún cambio que podría darse, ya que este periodo reiteramos que se trata de un periodo bastante vulnerable. Hay un mapa de destinos de las células, es decir, que las células tienen un, un una guía, ¿no es cierto? Llegan a determinado lugar para interactuar con las células que están en ese lugar y de esa manera diferenciarse. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, representado a la formación de la notocorda y vamos a encontrar que la diferenciación de la notocorda se va a dar con otros tipos de diferenciación del mesodermo, ¿sí? Todo eso está en un plan que se tiene ya estructurado. Vemos que la diferenciación del epiblasto y del hipoblasto, como hemos visto la semana pasada, nos va a llevar a grados cada vez mayores de diferenciación, es decir, de especialización de las células. ¿Sí? Cada semana que pasa, estas se diferencian y encuentran un nuevo orden, ¿no es cierto?, a través de la organización del embrión. Hay un plan anatómico básico. Ese plan anatómico básico quiere decir que la diferenciación de las tres hojas germinativas va a estar acompañada de cambios sumamente importantes. El plegamiento que vamos a estudiar hoy día, la aparición de zonas específicas que denominan los autores metámeras, ¿no es cierto? Y la aparición de una cavidad intraembrionaria que se refiere a la celomización. ¿Mm? Una vez dicho esto, vamos a reiterar que vamos a comenzar hablando por hojas germinativas. En este caso vamos a hablar del endodermo, para lo cual nosotros tenemos que referirnos al plegamiento embrionario. Nosotros vemos ahí un embrión aproximadamente de 21 a 23 días. Lo que tenemos que reconocer, muchachos y muchachas, es que la parte cefálica es la que más se desarrolla, ¿no es cierto? La parte cefálica es la que estamos encontrando nosotros que va a tener mayor desarrollo si comparamos con la parte caudal, ¿sí? Hay mayor desarrollo en la parte cefálica, ¿no? Las células se están transfiriendo precisamente hacia ese lugar, ¿sí?
Vista lateral de un embrión. ¿Qué queremos revisar ahora? Miren ustedes que podemos encontrar un embrión, ¿no es cierto? Que estaría en una posición casi vertical, ¿sí? Hay algunos elementos que ya se diferencian, pero 2 días después encontramos esta curvatura que precisamente se refiere a que el embrión se está plegando, ¿sí? El plegamiento del embrión, en definición, es un embrión que teníamos plano que ahora se está volviendo tubular. ¿Mediante qué proceso? Mediante el proceso de tubulación. Vemos nosotros aquí un corte sagital, un embrión de 21 a 23 días, como pueden ver. ¿Qué quiero remarcar? Quiero remarcar que se va a formar un pliegue cefálico y un pliegue caudal. Es decir, que las flechas que estamos viendo en la gráfica están introduciendo el tejido que ven ustedes en amarillo, ¿sí? En comparación con este, miren, en comparación con este se está introduciendo todo este tejido, se está introduciendo, ¿no es cierto? Se está plegando nuestro embrión. De manera que la parte amarilla, que en este caso es el endodermo, se introduce a nuestro embrión. Una primera característica. El saco viterino queda reducido en tamaño, queda más pequeño. Pero además quiero que vean ustedes la posición del septum transverso que está ahí, cómo adquiere una posición junto con el corazón, una posición ventral, ¿no es cierto? Ventral de nuestro embrión. Se ha introducido todo esto amarillo y conforma el endodermo de nuestro embrión y vamos a ver qué estructura va a formar. Aquí tenemos una representación a través de un corte para ver la distribución donde vemos nosotros el inicio del sistema nervioso central, vemos la notocorda, vemos los pliegues que se están formando, vemos esta cavidad que es el celoma intraembrionario, que va a ser la cavidad intraembrionaria con dos hojas que vamos a repasar ahora de qué se tratan, ¿sí? Vemos que casi va a quedar reducida a la mínima expresión el sarcopiterino, pero va a quedar conformado el intestino primitivo en amarillo, ¿sí? Y se forma las cavidades intraembrionarias a través de dos hojas que ahorita vamos a repasar de qué se trata. De eso se trata, digamos, el plegamiento. Hay un plegamiento cefálico, un plegamiento caudal, ¿no es cierto? El plegamiento cefálico se va a dar por el mayor crecimiento de las vesículas encefálicas y hay un plegamiento lateral dado por la posición de los somitos lateralmente, el mesodermo lateral también tiene que ver, y de manera que tenemos un embrión tubular. En esta gráfica estamos resumiendo lo que hemos hablado, ¿sí? Aquí vemos en la dirección de las flechas cómo se está introduciendo todo este tejido, cómo el tejido que es amarillo, que corresponde al saco vitelino, queda reducido a la mínima expresión, como nuestro embrión aquí estaba alargado y termina aquí encorvado, ¿no es cierto? Encorvado porque se ha doblado, atubulado nuestro embrión. De manera que vamos a tener conformado ahí representado en amarillo el tubo intestinal primitivo con tres partes, un anterior, un medio y un posterior, un cefálico, un medio, un caudal, ¿no es cierto? La cloaca, que va a ser el sitio de aparición, del desarrollo, perdón, del ano. Tenemos el estomodeo, el sitio de aparición de la futura boca, como elementos terminales y caudales de este intestino primitivo. De manera que el endodermo podemos encontrar ahí, como dice la gráfica, lo podemos resumir en estos elementos como los que van a ser diferenciados a partir de esa capa inicial. Bueno, vamos a hablar de los derivados de la hoja ectodérmica, es decir, del sistema nervioso central, ¿no es cierto? El ectodermo se va a diferenciar inicialmente en dos tejidos, el neuroectodermo y el ectodermo superficial. Para recordar eso tenemos que nosotros regresar un poco a las primeras, a los primeros días del desarrollo, ¿sí? Los primeros días del desarrollo van a estar marcados. Los primeros días del desarrollo van a estar marcados por. Los primeros días del desarrollo van a estar marcados precisamente por. Van a estar marcados por
esta, este desarrollo mayor de la parte cefálica de nuestro disco embrionario, la línea primitiva. Hemos visto nosotros el nódulo primitivo, la gastrulación y todo lo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las 3 primeras semanas. Después de eso vamos a encontrar nosotros que va a aparecer una placa, la placa neural por engrosamiento de las células del ectodermo, ¿no? Las células del ectodermo se van a engrosar y van a conformar lo que es la placa. A esta a esta etapa se le llama etapa de la placa neural, que es generalmente alrededor del día 17, ¿sí? Conforme pase el desarrollo, vamos a encontrar que esta placa en la parte central va a terminar por, como pueden ver ahí en la representación, termina por incurvarse y por formar un surco. Este surco va a aparecer aproximadamente el día 18 y 20, porque se invagina la placa, entonces se forma y corresponde a la etapa del surco neural. Los bordes que vamos a ver ahora ayudan a que se conforme este, este surco neural, ¿sí? Siguiendo con el desarrollo, lo que vamos a encontrar nosotros ahora es precisamente que estos pliegues se unen, se forma el surco neural y viene la etapa de tubo neural aproximadamente el día 21. Los dos bordes se juntan, si vale el término, en la parte media y terminan conformando un tubo. Un tubo que va a tener cefálicamente un neurópodo abierto, ahí dice, ¿no es cierto? Y tiene en la parte caudal un neurópodo caudal también abierto, como podemos ver en el medio se une y en la parte caudal y cefálica queda abierto. Ahí está el neurópodo anterior, neurópodo posterior, que van a cerrar aproximadamente el neurópodo cefálico el 25 y el caudal el día 27 aproximadamente. Y tenemos ya el sistema nervioso central, ¿sí? Tenemos ya conformado el sistema nervioso central. ¿Qué ocurre posteriormente? Ocurre que tenemos que tener nosotros presente ya una estructura nerviosa inicialmente por desarrollo de la parte cefálica, ¿sí? Y en compañía de otras estructuras que también se desarrollan de manera simultánea, como la aparición de la protuberancia pericárdica que hemos visto, los arcos faringios que vamos a hablar y que tienen que ver con el cuello, ¿no es cierto? Incluso alguna extremidad que está apareciendo ahí en nuestro embrión de 28 días, ¿sí? Entonces, tenemos que ver ahora cómo se ha desarrollado este tubo neural desde una perspectiva diferente. Nosotros estamos viendo ahí, estamos viendo un surco. Aquí vemos un surco que se forma. Vemos aquí que los dos extremos se juntan. Las células en verde más oscuras representan a la cresta neural, participan en la formación del tubo, pero no son parte del tubo como podemos ver aquí a nivel de la gráfica D. ¿Sí? No son parte del tubo. Como ustedes pueden ver aquí, siguiendo con la misma descripción, aquí está la cresta, la cresta se va a unir y no es parte del tubo, pero participa en la formación. Entonces, al final, ¿qué tenemos que recordar? Que va a desarrollarse las vesículas encefálicas primitivas por diferenciación, teniendo al prosencéfalo, al mesencéfalo y al romboencéfalo, ¿sí? Como como un desarrollo inicial de lo que después va a diferenciarse en las diferentes estructuras del sistema nervioso central. ¿Qué más tenemos que recordar? Tenemos que recordar nosotros que tenemos a este nivel la representación de lo que es una placoda auditiva, ¿sí? Y las vesículas ópticas, ¿no? La placoda auditiva va a formar un engrosamiento ectodérmico, después esta placoda se va a invaginar y va a dar origen a la fosa auditiva, ¿sí? Se va a transformar en estructuras para la audición y también para el equilibrio. Y en la placoda del cristalino por inducción de la vesícula óptica termina formando la vesícula del cristalino, ¿sí? Para dos componentes. Para resumir esta parte del desarrollo del ectodermo, decíamos ectodermo superficial, ahí están los componentes, neuroectodermo, ahí tienen los componentes, ¿sí? Ya no hay, ya no hay otro tema que el que nos corresponda ahora que la tercera hoja de
de diferenciación que debemos nosotros ahora estudiar, ¿sí? Entonces, derivados de la hoja germinativa mesodérmica, ¿sí? Los derivados de la hoja mesodérmica. ¿Qué pasa con el mesodermo, que es la capa interna, podríamos decir, que está representada en rojo en nuestras diapositivas y en los dibujos de los libros? Recordamos lo que estábamos viendo hace un momento. Estábamos viendo nosotros hace un momento el desarrollo de nuestro embrión, ¿no? A través del proceso de plegamiento. En rojo estamos observando nosotros aquí. En rojo estamos observando nosotros aquí. En rojo estamos observando que, perdón, en rojo estamos observando nosotros, en rojo estamos observando aquí, miren, el desarrollo del endodermo, perdón, del mesodermo, pero además la diferenciación del mesodermo en dos hojas, ¿no? Vamos a ver aquí, ahí está la diferenciación, ahí está la diferenciación. Dos hojas que van a formar una cavidad, una somatopleura, una esplagmopleura que terminan formando la cavidad de nuestro embrión, que es lo que nos interesa. Ahora vamos a repasar en detalle cada una de estas partes, ¿no? Ahí tenemos la representación del tubo neural, la diferenciación de los somitas que están ahí. Lateralmente a lo que es el tubo neural tenemos la notocorda, como se puede observar, ¿no es cierto? Y el mesodermo de la placa lateral en una capa visceral y en una capa parietal, ¿no es cierto? Los dos conforman la cavidad para poder revisar, ¿no? Aquí está uno, aquí está el otro. Muy bien. Entonces los somitos van a aparecer, como están viendo ustedes ahí, lateralmente, y estos somitos van a aparecer el día 20 aproximadamente, ¿sí? Van a empezar a incrementarse siguiendo una dirección cefálica caudal. Vamos a ver ahorita cómo van a aparecer. Ahí están los somitos, se puede observar en estas microfotografías, ¿sí? Lateralmente a lo que es el tubo neural. Aquí está el tubo neural, ahí está el tubo neural, y están los somitos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la edad en días, perdón, ahora sí, ahí tenemos nosotros la edad en días y aquí tenemos los somitos, 1, 4, que es otra forma de también poder referir la edad gestacional o el tiempo de desarrollo. De manera que tenemos 4 occipitales, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras como, y 8 y 10 coxígeos, ¿no? Entonces, los somitos van a tener una participación importante, son estructuras de mesodermo que tienen casi todos los componentes, porque precisamente ahora vamos a ver que la parte de los somitos se va a diferenciar en lo que es, perdón, la parte de los somitos se va a diferenciar precisamente en lo que es un dermatoma, un miotoma y un esclerotoma, ¿no es cierto? El dermatoma se va a diferenciar a partir de la pared lateral y va a formar la dermis del tejido subcutáneo porque es externa, ¿no? En el medio está el miotoma, del cual va a salir el músculo estriado de cada segmento, y del esclerotoma se va a diferenciar en tres estructuras. En los fibroblastos, en los cuadroblastos y los osteoblastos, cada uno va a poder generar las fibras reticulares, el cartílago, o participar en la osteogénesis como cada uno participando en la formación del segmento que le toca. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, dermatoma, miotoma y esclerotoma, ¿sí? En cada uno de los segmentos, cada somito va a formar el músculo con todo su componente de cada segmento, de cada segmento, de cada segmento, de cada segmento, de cada segmento. Cada segmento. Yo les decía en las clases en una comparación bastante burda que el somito es un cubito Maggi porque tiene todo ahí, todo para que se forme, todo el componente, músculo, vaso. Una cosa que quería aclararles es, no se olviden que cuando hablábamos de mesodermo, tenemos que hablar del mesénquima. El mesénquima, algunos autores consideran una cuarta hoja germinativa, pero otros consideran que directo del epiblasto y otro que deriva del mesodermo, ¿no? Y además es importante porque participa en el relleno de todos los componentes. De todos los componentes. La notocorda de estructura central, y hemos hablado, participa en la inducción del sistema nervioso central, lateralmente los gononefrótomos, como saben, los gononefrótomos, dos cordones que tienen que ver con desarrollo del sistema urogenital,
¿no es cierto? Los somitas que hemos hablado ya en el número, cómo se van diferenciando cada uno de ellos. Después hablamos de un mesodermo diferente, ¿no es cierto? Porque lateralmente a las estructuras que nosotros estamos ahorita refiriendo va a aparecer otra estructura, ¿no es cierto? Que se va a diferenciar y va a ser el mesodermo caudal que va a estar en relación con la membrana cloacal y también con músculos y huesos de la región caudal, ¿no es cierto? Vamos a tener un mesodermo que es denominado mesodermo faríngeo. Ese mesodermo faríngeo va a estar en relación con los arcos faringios, ¿no? El desarrollo del cuello y el macizo facial. El área de la placa cardiógena que tiene que ver con el desarrollo del corazón, evidentemente, ¿no es cierto? Y va a formar en el celoma pericárdico, conductos pericárdicos. Y el septum transverso que tiene que ver con la formación de lo que es el diafragma, y participando en la diferenciación de este músculo. Como resumen, tenemos entonces mesodermo y cada uno de los componentes que acabamos nosotros de nombrar para poder diferenciar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la última parte, que es la parte de morfogénesis, que tiene que ver con el desarrollo del aspecto externo de nuestro embrión. Vamos a comenzar hablando de lo que es la cara. En la cara tenemos que hablar del desarrollo a mediados de la tercera semana de 5 proliferaciones recubiertas por ectodermo superficial. El proceso, perdón, los procesos o el proceso frontonasal, que sería este, proceso maxilar, que sería este, y el proceso mandibular, que sería este, ¿no? Como pueden ver ustedes, estos procesos están rodeando una estructura denominada estomodeo, que es el lugar de aparición de la futura boca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con el frontonasal? Se diferencia como consecuencia de la inducción de parte del prosencéfalo, ¿sí? Los maxilares, el maxilar se desarrolla como proliferación del primer arco faríngeo y el proceso mandibular es el primer arco faríngeo. Eso es lo que debemos desarrollar. Ahí tenemos una representación lateral precisamente del desarrollo. ¿Qué va a pasar con el proceso frontonasal? ¿Cuál va a ser su evolución del proceso frontonasal? ¿Sí? El proceso frontonasal, en la cuarta semana van a aparecer 4 engrosamientos circulares en el ectodermo de esa parte. 2 son las plácodas olfatorias y 2 las plácodas del cristalino, ¿sí? Aquí está la olfatoria, aquí está nasal y la del cristalino que todavía no la podemos observar en esta representación. Aparecen, ¿sí? Y la olfatoria va a estar en la región caudal del proceso, como pueden ver ustedes aquí, en la región caudal del proceso, miren, va a terminar en 2 estructuras, ¿sí? Quedan convertidas estas placodas en las fosas olfatorias y estos bordes se van a denominar pliegues nasales. Uno va a ser el naso mediano y el otro va a ser el naso lateral, ¿sí? La placoda del cristalino, en cambio, que la vamos a observar, va a estar una a cada lado y va a estar en posición craneal a la primera hendidura faríngea, por eso es que todavía no la podemos nosotros observar. Ahí ya la tenemos con mayor desarrollo, ¿no es cierto? Los procesos maxilares que estamos viendo, los procesos maxilares van a desarrollarse a la par de las estructuras y va a ser como una excrescencia de cada lado del arco mandibular, que es el proceso o apófisis maxilar. ¿Sí? Su crecimiento adelante va a llevar a contactarse y fusionarse con el proceso naso lateral primero y con el naso mediano después. Los procesos mandibulares, por su parte, son denominados los primeros arcos faringios, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Y van a terminar a constituir el maxilar superior y el arco mandibular de cada lado, ¿no es cierto? Entre los procesos mandibulares y el segundo arco se interpone la primera hendidura faríngea. ¿Sí? Aquí tenemos 2 representaciones, un poco representando ya la localización exacta de lo que son, perdón, la localización
Ahí está, eso quería mostrar. La localización y la disposición del pabellón auricular, ¿no es cierto?, en relación con la aparición de los ojos y la relación de la nariz, ¿sí? Aquí vamos a repasar un poco lo que hemos estado hablando, porque tenemos de los procesos frontonasal en un verde, en amarillo está el maxilar y en azul vemos el proceso mandibular y los arcos faríngeos. El primero arco faríngeo es el mandibular, hemos dicho, ¿no? Vamos a ir viendo para que ustedes puedan observar en qué acaba cada una de estas diferenciaciones dependiendo del color. Para terminar conformando todo lo que es la cara. Aquí vemos, les decía, 10 o 14 semanas, ya estructuras francamente reconocibles, ¿no? Ahora falta la etapa fetal en la cual crece el producto de la fecundación, crece y madura en muchos de sus órganos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el cuello? En el cuello es importante observar que tenemos esta representación donde están los arcos faringios, ¿sí? Ahí están los arcos faringios y se ubican los arcos faringios a cada lado en pares, son 6 en número, aunque el quinto par solo es visible desde el interior, ¿sí? Solamente es desde el interior. El primer arco es el arco mandibular. El primer arco es el arco mandibular, ahí vamos a ver. El primer arco es el arco mandibular, el segundo es el hioideo y el tercero va de manera consecutiva denominándose, ¿no? Tiene unas bolsas, como pueden ver ustedes aquí, vamos a cambiar vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color, aquí está. Estas bolsas, que las bolsas son de endodermo, corresponden al endodermo, y tenemos unos surcos externos, unos surcos que van a corresponder a la formación perdón, por dentro van a ser endodermo, ¿no es cierto? Y por fuera van a estar por ectodermo. Por lo tanto, las bolsas van a ser endodérmicas y las hendiduras van a ser ectodérmicas. Y tiene un componente mesodérmico, o sea, tiene las 3 capas germinales como se observa un poquito aquí, ¿no es cierto? Cada uno de los arcos faringios. Ahora vamos a ver qué ocurre para poderse formar el cuello, ¿no? Lo que va a ocurrir, de acuerdo al profesor Dávalos, es que el segundo arco va a crecer más, como pueden ver ustedes aquí, desarrolla más y va a terminar pasando, ¿sí? Pasando a los demás, aproximadamente en la quinta semana. El segundo arco va a crecer más, se va a formar primero una depresión llamado seno cervical que está aquí, ¿no es cierto? Y posteriormente, sexta o séptima semana, los arcos segundo y sexto van a fusionarse, de manera que vamos a tener la estructura señalada como el cuello. ¿Qué pasa con la porción, con el desarrollo de la porción caudal finalmente? ¿No? Como ustedes pueden ver aquí, la parte cefálica siempre se ha desarrollado más, ¿sí? La parte cefálica siempre hemos tenido 2 neurópodos, pero lo cefálico se desarrolla más. Bueno, se desarrolla tanto que en la parte caudal parece una estructura similar a una cola, ¿sí? Esa estructura en el curso del segundo mes va a empezar a producir un proceso de regresión, de tal modo que al final ya no existe y el tercer mes ya no podemos casi observarla, ¿sí? Sí, sí, y ya no hay, ¿cierto? Simultáneamente con esta regresión van a aparecer los primeros esbozos de los órganos genitales externos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber en relación a esto. La conformación del tronco ya la hemos revisado, ¿no? Desde el plegamiento del disco da un conjunto de conformación cilíndrica de nuestro embrión, ¿sí? Hemos visto el desarrollo del mesodermo, hemos visto la participación de los somitos, ¿sí? Entonces, se cierra el surco neural, los neurópodos se van acercando a las regiones cefálicas y caudal. Del lado ventral, el esbozo cardíaco que se inicia antes de comenzar el plegamiento del disco va manifestándose al exterior en forma de una eminencia redonda, ¿sí? Así es como va a desarrollarse todo lo que es el tronco. Entonces, la amplia comunicación ventral con el saco vitelino va a desaparecer progresivamente. Alrededor del día 20 ya no comprende más que la tercera parte de la longitud embrionaria. ¿Qué pasa con los miembros? Los esbozos
primordios de las extremidades se van a tornar visibles en forma, como estamos viendo ahí, en forma de yemas semejantes a una pala, como vamos a ver en la representación posterior, ¿sí? En la etapa inicial esas yemas es un centro de mesénquima derivado de una capa de mesodermo somático. En el vértice de los esbozos el ectodermo se va a engrosar un poco y a esto se va a llamar repliegue ectodérmico apical, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces aparece algo similar a una pala, hay una constricción, como dice muy bien el profesor Dávalos y está en su libro, hay una constricción circular, van a aparecer estas estructuras semejantes a dedos, van a aparecer surcos radiales, como estamos viendo nosotros aquí, van a aparecer surcos radiales, que son las primeras manifestaciones de los espacios entre los dedos, ¿no? Estas van a adoptar la forma de membrana y van a desaparecer. Entonces, en el desarrollo van a desaparecer y van a formar los dedos. Aquí tenemos la representación de cada una de las etapas, ¿sí? Finalmente, una representación de todo lo que hemos estado hablando hoy día. Miren a ustedes, ahí están la evolución, la parte cefálica que desarrolla más, ¿no es cierto? La parte cefálica que desarrolla más. Después tenemos, aquí está la parte cefálica que desarrolla más. Tenemos la aparición de los somitos, tenemos el neurópodo caudal, la aparición de la cola, los arcos faringios, el esbozo cardíaco, cómo va transformándose día a día, ¿no? La desaparición de la cola, los miembros que están aquí representados, muy bien, cómo la parte cefálica va a ir cambiando y modificando, ¿sí? Hasta tener una apariencia humana. La localización del pabellón auricular, los ojos, y termina formándose esta estructura denominada embrión. Precioso. Malformaciones, las malformaciones que vamos a representar simplemente están relacionadas con el cierre defectuoso del tubo neural. Aquí tenemos anencefalia, falta de desarrollo de la parte correspondiente al cerebro, y aquí tenemos unos defectos de fusión, perdón, unos defectos en el cierre precisamente del tubo neural, como están observando, ¿no? Esta es esto representa la bibliografía. Dos cosas antes de terminar. Uno, muchachos, es que nosotros estudiamos de manera separada para poder estudiar de manera didáctica, si se quiere. Los procesos del desarrollo embrionario se dan de manera simultánea, ¿no? Todo se va desarrollando. Eso tienen que tener en mente el momento de estudiar. La clase teórica es un apoyo para ustedes, pero todo comienza con ustedes sentados, leyendo los libros, leyendo el libro del profesor, leyendo sus apuntes, profundizando con otros libros que están ahí referidos, ¿sí? Espero que les haya servido la clase. Hasta una próxima oportunidad.